Y a partir de ese momento es que todos los museos del mundo quisieron exponer nuestras obras, ¿eh? Yo creo que encontraron, bueno, esa personalidad, esa entidad de un lugar, de un país que era muy desconocido, que ignoraban que estaban haciendo esa pintura y encontraron de pronto, de repente encontraron una pintura de una enorme puntualidad, de una frescura y una fuerza que admiraron mucho. Bienvenidos, señoras y señores, al Tiempo de Voces, el punto de encuentro con grandes personalidades de la cultura. Hoy escuchamos la voz de un artista. Escuchamos seguramente muchas voces, las voces del arte español, de su evolución a través de la segunda mitad del siglo XX y durante estas ya 2 décadas casi y media del siglo XXI, y lo hacemos a través de un personaje, de una personalidad destacadísima en el panorama artístico español de los últimos tiempos, que ha vivido en primera persona la evolución del arte en España, desde las vanguardias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial hasta el arte posmoderno. Es posiblemente uno de los pintores españoles vivos de mayor prestigio, más reconocidos, más apreciados, más valorados y más presentes en muchos de los grandes museos de arte moderno y contemporáneo del mundo. Rafael Canogar, bienvenido a Canal Saber. Encantado. Buenos días. Toledano, más de 70 años de trayectoria artística, más de 6.000 obras creadas y un afán, una vocación inextinguible, implacable hacia la creación de belleza. Quizás esa es la definición con la que usted se siente más identificado, ¿no? La de creador de belleza. Sí, yo quizá en las últimas declaraciones que he hecho sobre mi trabajo es la búsqueda de la belleza como forma de comunicarme con la sociedad, con el espectador del arte. Indudablemente ha cambiado de mis primeros momentos, donde quizá por mi condición de artista español, viviendo bajo una dictadura, teníamos el deseo de hacer una pintura muy libre, que fuese un grito de rebeldía buscando la libertad y la democracia, y creo que en aquellos momentos, en aquellos años, era una pintura quizá un poco más trágica, más de denuncia. Todo eso ya ha pasado y he tenido un largo camino, ha ido cambiando de cosas, y a mí ahora lo que me interesa sobre todo es, como he dicho, que mi pintura, que busca lo trascendente, la parte espiritual del hombre, el buscarse a sí mismo, el contestarse también a sí mismo, busco sobre todo la belleza. Esto es lo que me importa sobre todo. La primera característica en el estudio de su biografía es la precocidad en esa vocación artística. Creo que a los 14 años. ¿Cómo y por qué decide usted dedicarse al arte? Sí, bueno, yo creo que he tenido mucha suerte, de tener esa clarividencia, porque cuando recientemente escucho a familiares o amigos hablando de los problemas de los hijos, las búsquedas de elegir una carrera, me contesto muchas veces, bueno, qué suerte tuviste de saber tan pronto lo que querías hacer. Bueno, yo creo que como todos los niños recibí de mis padres
papeles y colores, y a todos nos gusta, a todos los niños les gusta inmediatamente hacer gráficas ahí, dibujos de una forma o de otra, pero muy pronto les interesa otras cosas, otros juguetes que se mueven y que corren por ahí, por el suelo. Y sin embargo, para mí ya fue una obsesión. Tuve también, en mi familia no había ningún pintor con anterioridad, por lo tanto soy el primero en la familia que se interesó, y tuve la suerte de un amigo. Yo dibujaba, y cuando un amigo que iba a un colegio para tomar clases de pintura me dijo si le acompañaba a una tienda de colores, fui con él encantado y me pareció las cuevas de Alibaba, con todo aquello. Colores de telas, y yo me compré un trocito de tela lo suficientemente grande para pintar un pimiento, y ese fue mi primer óleo, yo creo que eso a los 14 años, ¿no? Y bueno, yo efectivamente, mi familia se tuvo que ir a San Sebastián, en la misma casa donde vivía también Ola Sagasti, que fue un pintor conocido en el País Vasco, discípulo de Vázquez Díaz. Mi madre subió para enseñarle lo que hacía el hijo, y él ya me recomendó a mi familia que tomase clases con un artista que él conocía y que respetaba, Martí Arena. Con él pasé ese año que pasamos en San Sebastián, y a la vuelta yo ya decidí que yo lo que quería ser era pintor. Y llamé a la puerta de Vázquez Díaz para ver si me aceptaba como alumno. Le llevé cosas que había hecho y bueno, me aceptó. Me dijo que venga tu padre para hablar de los honorarios, y con él pasé 5 años estudiando. Fue 5 años de absoluta dedicación al aprendizaje de la pintura. Yo pintaba casi un cuadro diario, y cuando terminaba la sesión cogía con la espátula, quitaba el color para que al día siguiente estuviese seco y pintar encima. Y bueno, fui oyendo en ese estudio de Vázquez Díaz, donde siempre éramos 5 o 6 alumnos. Allí conocí a Ibarrola, también discípulo, a Cristino de Vera, bueno, y otros muchos. Pues en las conversaciones con estos compañeros, con Daniel Vázquez Díaz, que nos contaba anécdotas con Picasso en París, que fueron amigos, con Juan Gris, etc. Fueron formidables para mí. Yo ahí empecé a oír ya los nombres de artistas que no conocía con anterioridad, como de Miró, de Juan Gris, de Solana, bueno, de tantos otros. Inmediatamente yo iba a librerías a buscar los libros de estos artistas para entender cuáles eran sus trabajos. Y finalmente, ya después de 5 años con él, yo había hecho un viaje a París. Yo me encontré que había encontrado mi camino, y le dije: don Daniel, yo ya he encontrado mi camino, no voy a volver. Y él me dijo: bueno, continúa un poco más, vienes gratis, vienes... Pero no, ya no, yo ya necesitaba mi estudio y desarrollar mi propio camino. Pero fueron 5 años para mí fundamentales, para dominar la técnica de la pintura, para ser capaz de realizar cualquier tipo de obra, ¿no? Y esto es importante, porque a veces no hay el suficiente equilibrio. Se puede tener una idea buena y no ser capaz de realizarla. Entonces tienes que tener este bagaje de técnico, ¿no?, para ser capaz de proyectar una idea, ¿no?, un concepto. Hice mi primer viaje a París. Yo allí vi a algunos de los primeros artistas informalistas. Era una tendencia absolutamente nueva. Yo quise ser otro pintor informalista. Bueno, volvamos un poco a la pregunta. Efectivamente fue muy temprana, y mis padres me decían: pero te vas a morir de hambre, que con eso no se vive. Pues eso es un clásico tratándose sí, de un artista, exactamente. todo, ¿no? Efectivamente,
es el artista bohemio que se muere de hambre, etc. Pero yo a la edad de 15, 16, 17 años poco me interesaba mi futuro económico. Mi pasión era pintar y esto es lo que realmente conseguí la aceptación y que, bueno, de alguna forma me ayudasen un poco. Ya busqué mi estudio y empecé a desarrollar mi trabajo. Esto hace muchos años, pero la verdad es que sigo teniendo la misma pasión de aquellos momentos. Quizás ese carácter intrépido, el sentirse muy rápidamente identificado con las vanguardias, le ha marcado Rafael durante toda su vida, ¿no? Ese sentido crítico hacia la concepción contemporánea del arte y la forma de entender su propia manifestación. Sí, esto es así. A mí me interesaron muy pronto la vanguardia, siempre desde una visión crítica también. En aquellos momentos, bueno, el informalismo era una tendencia que tuvo mucha predicación, realmente era la prensa más, bueno, la prensa, las revistas de arte más punteras, era lo que defendían, y yo me sentí realmente muy convencido de que ese era mi camino. Yo creo que fue un momento, por otro lado, formidable, porque ese fue un momento en que se rompieron muchísimos conceptos ya un poco anticuados, incluso dentro de la abstracción. Con el informalismo se abrieron muchas puertas conceptualmente, se empezó a trabajar con formatos totalmente nuevos, a veces enormes, empezó... Una cultura dentro de la cultura artística, por no decir un movimiento contracultural. Sí, efectivamente. Se empezaron a trabajar con materiales nuevos y yo creo que la materia tomó un protagonismo muy fundamental, y a mí esto de la materia ha sido una constante en mi trabajo, ha sido la huella del artista sobre la materia. Esto es para mí muy importante. Y por otro lado, a mí me parece que viene un poco a definir mi condición de castellano también, mi paisaje, esa tierra roturada, ¿no?, arada, esa huella que ha dejado el hombre. Es lo que casi en mi obra, de una forma o de otra, casi se puede ver esa huella que ha dejado incluso la mano. Con la mano, yo los primeros cuadros informalistas, como metáfora, trabajaba poniendo la materia, el óleo, directamente con la mano, que iba creando unos surcos, iba creando unas escrituras. Después colocaba el cuadro en el suelo y echaba pintura líquida, era otra metáfora de la lluvia, el agua que iba introduciéndose por estos surcos dejados por los dedos o la espátula. Y bueno, yo en aquellos años creo que también, como mis compañeros, eran una especie de cuadros que querían representar el deseo de libertad, de hacer algo nuevo que fuese nuevo y que fuese crítico con una sociedad pues, que no era libre, que no era democrática. Nosotros queríamos hacer la misma pintura que estaban haciendo en otros países libres y democráticos, en Europa, en Francia, en Alemania. Queríamos también ser aceptados también. Sí, es un aspecto que me interesa mucho. Se ha dicho obviamente que el informalismo es un movimiento de sublevación cultural contra el régimen totalitario, autoritario, que en aquel momento regía los destinos del país. Pero también tiene un componente de liberación metodológica, en el sentido de que el artista obviamente se expresa de una forma más libre, que rompe con los cánones estéticos tradicionales muy arraigados, no solo por cuestiones culturales, sino también por cuestiones del gusto del momento. ¿Cómo vivió ese proceso? ¿Cuál es el mix? ¿Qué parte tiene
de mensaje, de crítica social, ¿qué parte tiene de regeneración, de catarsis artística? Bueno, esa expresión libre y fuerte, casi como gritos, a mí me parece que eso yo entendía que era una expresión precisamente contra esa dictadura que atenazaba un poco a una sociedad en aquellos momentos. Y yo precisamente, quizá posteriormente, después de muchos cuadros, indudablemente, pero yo quise también que fuese más entendible esa crítica, que quizá no era suficientemente entendido, ese lenguaje, por ser abstracto o aparentemente abstracto, quizá no era suficientemente entendido por una sociedad quizá un poco ajena al acto creativo. Y es por lo que a mí me llevó también a cambiar y buscar a través de las imágenes que nos llegaban a través de los medios, crear una especie de diálogo con ese espectador sobre hechos denunciables. Pero volviendo un poco antes al informalismo, yo creo que para todos nosotros, para nuestra generación, fue una catarsis, una especie de revelación de una enorme profundidad, de cambiar las cosas, de hacer algo, de aportar algo nuevo. Yo creo que eso en el fondo ha sido la historia del arte, por otro lado. No olvidemos que, por ejemplo, Velázquez quizá fue uno de los primeros, cuando Velázquez pinta al Papa Inocencio X, y cuando el Papa se levanta y ve el retrato, dice troppo vero, porque él pinta como fue, como lo que estaba viendo, y no pasado por una criba, por un tamiz, ¿no? Por un tamiz, un poco de clasicismo, como se hacía con anterioridad. Bueno, yo creo que eso empieza, luego ya con Courbet, empieza también el arte ya un poco más crítico, más realista, pintando pues los picapedreros, por ejemplo, el enterramiento, escenas que nunca antes habían sido consideradas como temas para las bellas artes, ¿no? Bueno, yo creo que con el informalismo nosotros nos encontramos también que estábamos haciendo un arte muy social, que estábamos haciendo un arte para los demás, pero con una enorme intensidad, y quiero entender, y a mí la experiencia creo que me da la razón, que siendo un lenguaje universal que se estaba haciendo en casi todos los países del mundo occidental, incluso hasta oriental también, porque en Japón fue también muy importante, yo creo que nuestra pintura tuvo unos elementos muy definitorios hispanos, y quizá, como he dicho muchas veces, por la poca información que recibíamos de qué estaba ocurriendo en centros culturales como Nueva York o París, pero sí teníamos muy cerca esas imágenes de los grandes maestros del arte español, ¿no? El Museo del Prado, y realmente prestamos muchísima atención a esos cuadros, de estudiarlos, qué fue, qué esa pintura, cómo aprender de esa expresividad en Goya. Goya es fantástico, los cuadros negros de Goya, que fueron realmente muy inspiradores para mí. En Velázquez, la profundidad de la belleza y de la sutileza de cuadros, por ejemplo, como Las Meninas, que es un cuadro de una profundidad compositiva, es un avance enorme, casi parece un cuadro de la transvanguardia, ¿no? Donde una escena tomada por una cámara fotográfica, así, cosas que están ocurriendo en la habitación en ese momento, rompe totalmente con una visión clásica de una figura, una escena real, ¿no? Bueno, yo creo que para nosotros nos fijamos mucho, incluso utilizábamos muchas veces títulos de cuadros de los grandes maestros, y yo creo que eso dio unas raíces a nuestra pintura y que fue muy apreciado
también. Esa austeridad en el color. Cuando tú quieres expresar algo, ser muy espontáneo, muy directo, a veces si tienes en la mano un carbón, utilizas un carbón para dejar un trazo en negro o blanco, pero el color puede ser hasta un estorbo, buscando armonías de colores. Pero vuelvo otra vez a comentar que quizá no fue suficientemente entendido. Yo creo que el gran público todavía sigue sin entender la obra de arte, de todos modos. Tiene siempre sus exigiría muchas conversaciones, ¿no? La exégesis de una creación artística, más cuando la creación artística tiene componentes, tiene ingredientes que escapan a su explicación formal, a su propia semántica, ¿no? Porque hay un componente que se inscribe en el contexto histórico. Tras ese primer viaje a París, ese primer contacto con las vanguardias del momento, ese impacto metabólico en su forma de entender el arte, regresa a España, regresa a Madrid. Con 22 años surge un encuentro que propicia la creación de un colectivo que ha tenido una enorme significación en la historia del arte español. Hablamos del Grupo El Paso, junto a Canogar, los Suárez, Millares, Viola, Saura, Serrano, Juana Francés, 10 artistas, 2 críticos de arte que en el año 1957 crean ese colectivo precisamente para reivindicar una nueva forma de entender el arte con amplia vigencia en todo el mundo occidental y en parte del mundo oriental, pero que en España pues, afloraba de una forma muy tímida y que ustedes entienden que existe claramente una responsabilidad de trascendencia histórica. Ustedes tenían que no solo convertir esa nueva forma de entender la expresión artística en su forma de entender la expresión artística, sino que tenían que convencer a los públicos, nacionales de las bondades del informalismo. ¿Cómo surge El Paso y por qué usted decide formar parte de él? Bueno, indudablemente el Grupo Paso en 1957 fue importante, pero claro, con anterioridad surgen en varios sitios de España, surgen actividades de interés, ¿no? Quizá tuvo que pasar un tiempo y tuvo que ocurrir esas cosas antes que en 1957 cuajara un poco de forma más contundente. Pero durante el grupo Dauaset en Barcelona, que tenía quizá un componente dadaísta, en Valencia también ocurrieron cosas también de cierto interés. José Luis Fernández del Amo, arquitecto muy interesado en la pintura, en las bellas artes, organizó en Santander un congreso de arte abstracto, quizá con la influencia un poco de los textos de Kandinsky, lo espiritual en el arte. Yo creo que estaba mucho en el pensamiento de José Luis Fernández del Amo. Bueno, ocurrieron situaciones, nos encontrábamos en ciertas inauguraciones, en ciertas actividades, en ciertas obras de teatro, en ciertas reuniones literarias o cinematográficas, siempre una minoría, pero había esa necesidad de encontrarte con gente con la que te comunicabas y había una comunión, ¿no? de ideas. Y finalmente yo conocí a un crítico y poeta, Manuel Conde, que para mí fue también importante. Me dio una serie de informaciones que me vino muy bien. Yo hice una primera exposición en Florencia, en la Galería Fiamma Vigo, debió de ser en el 53 o 54, y en Madrid surge en el año 54 una galería que tiene una aspiración de la defensa del arte abstracto como línea de trabajo, y entre los artistas abstractos que entonces estábamos pululando de un sitio o de otro,
buscando nuestro acomodo, nuestra forma de vivir, haciendo un mural aquí, un mural allí, que nos permitía tener algún sustento para poder seguir trabajando y tener un estudio. Nos ofrece, entre otros artistas, a Feito y a mí, trabajar con esta galería. La Galería Fernando Fe. La Galería Fernando Fe en la Puerta del Sol. También en Canarias, Westerdal también crea un movimiento también interesante, donde Manolo Millares de alguna forma estaba vinculado a estas actividades promovidas por Westerdal en Canarias. Bueno, y finalmente en la galería mandábamos invitaciones y a las direcciones de otros artistas de los que teníamos conocimiento, y cuando vienen a Madrid se ponen en contacto inmediatamente con la Galería Fernando Fe. Allí surge las reuniones en algún café, especialmente en el Café Teide, en el Paseo de Recoletos, y de ahí surge precisamente la idea de que tenemos que unirnos y que el trabajo iba a tener mucho más eficacia, la posibilidad de proyectarnos hacia el público, que llevar nuestra nueva, por decirlo así, nuestra epifanía, ¿no? Un poco a un grupo mucho mayor, ¿no? de público. Y bueno, tuvimos mucha crítica en la prensa, realmente a veces las críticas eran salvajes, pero esto nos daba todavía más fuerza, era saber que estábamos en un lugar correcto, ¿no? También teníamos seguidores, quizá no muchos, pero teníamos seguidores y que apoyaron, y fue importante. A pesar de nuestras dificultades económicas, pues también editábamos unas cartas, una especie de boletines informativos de lo que se estaba haciendo en París, en Alemania, en Estados Unidos, que distribuíamos como podíamos. Alguna vez colaboraciones con arquitectos o con músicos, pues teníamos que pagar nosotros los músicos, que el director, por ejemplo Luis de Pablo, con una obra suya, pues tenía que pagar también a los músicos para ejecutar alguna de sus obras. Bueno, pero fue muy interesante, fue formidable. Y lo que fue realmente fundamental fue que nuestro grupo convenció a Luis González Robles, comisario de las bienales de la Dirección General de Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, le convencimos de que llevase a nuestra generación a la Bienal de Venecia del 58. Y efectivamente, el pabellón, yo en esta ocasión no fui, tengo fotos, no fui, pero tuvo un éxito enorme. Y yo creo que a partir de ese momento es que cambió radicalmente las cosas para todos nosotros, y para el interés que despertó también en un público alejado de nosotros, pero que al salir en la prensa los éxitos de fuera, parece que necesitamos, quizá es un defecto nacional, ¿no? Parece que necesitamos que venga avalado desde fuera algo para darle importancia o atención, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a tener un poco más de atención. El ABC publicó alguna página con fotos de alguna de las salas en la Bienal de Venecia que había tenido ese éxito. Se vendieron lo mío, yo vendí todo en esa Bienal, y me ofrecieron ya un contrato en la Galería Lático en Roma, con el que estuve trabajando varios años, y se obtuvieron ahí dos importantes premios, fundamentalmente el Gran Premio de la Bienal de Venecia para Chillida, y Tapia consiguió otro importante premio. Y a partir de ese momento es que todos los museos del mundo quisieron exponer nuestras obras. Yo creo que encontraron esa personalidad, esa entidad de un lugar, de un país que era muy desconocido, que ignoraban que estaban haciendo esa pintura, y encontraron de repente encontraron una pintura de una enorme puntualidad, de una frescura y una fuerza que admiraron mucho.
eso hizo que el Grupo El Paso se replantease también sus fines, que cambiar el espíritu de la pintura. Yo creo que era, quizá parece ahora mismo con la distancia como muy ligero. Yo creo que tenía mucha más fuerza, ¿no?, lo que queríamos hacer, ¿no? Era realmente cambiar un poco el concepto estético, es hacer una cosa absolutamente nueva que no se había hecho nunca en España antes, ¿no? No debemos de olvidar que grandes artistas españoles como Picasso, como Juan Gris, como Julio González, como Bores, bueno, tantos otros tuvieron que irse antes de la Guerra Civil. Por lo tanto, la desatención del país por sus creadores venía de lejos y se tenían que ir para proyectarse como artistas. Y curiosamente fueron artistas que marcaron un poco las direcciones universales, vamos, de la pintura. Picasso realmente revolucionó el mundo del arte en todos los lugares, en todas las tendencias. Y Julio González con sus esculturas hizo una escultura totalmente nueva que no se había hecho nunca antes. Y Juan Gris exactamente lo mismo, el constructivismo. Bueno, pero sin embargo fueron muy ignorados aquí, en España. Y ya digo, también cuando el Grupo El Paso, claro, no debemos olvidar que Picasso era un nombre prohibido. Y era difícil encontrar libros sobre él, había en algunos lugares, indudablemente se encontraba. Yo creo que el régimen franquista tenía muchas fisuras, no era monolítico y había gente que eran muy valiosos en diversos puestos, en lugares donde metían una cuña y siempre que podían daban un golpe para ir abriendo esas grietas y fuesen abriéndose más cosas, ¿no? Antes incluso de la creación del Paso, me parece que un año y pico, el Ateneo de Madrid tuvo también una labor también importante. El director del Ateneo, nombrado por un ministro del Opus Dei, llevó exposiciones muy importantes también por el extranjero, a varios países de Europa también que tuvieron éxito también. Pero realmente cuando eso se consolida, ya esa fuerza del arte español, es realmente en el 58, ¿no? Donde, como he indicado varias veces, pues entre los muchos museos, pues viene el MoMA para organizar una exposición nuestra. Después viene Sweeney también, a ver si podía hacerlo antes que el MoMA, pero eligió cuadros muy grandes y los aviones todavía no había los aviones de ahora, no podían entrar y tuvieron que pedir para mi aportación cuadros a Pierre Matisse, que había estado con anterioridad también para adquirir obras para hacer una exposición de nuestro grupo en su galería de Nueva York. Yo en el año 60 pasaba por Nueva York. El director de exposiciones del MoMA, precisamente, el poeta O'Hara, me pidió que le acompañase a una galería que quería verme y estuvimos juntos allí. Me ofrecieron trabajar con ellos y quedarme y no acepté. Yo dije, bueno, lo pensaré, no acepté porque yo todavía pensaba que había que hacer mucho en Madrid, en mi país, y que era mejor hacerlo estando directamente en el lugar, y era como que daba todavía un paso adelante en mi evolución, ¿no? Con ese arte un poco crítico, ese arte un poco de denuncia, ¿no? Y no quería comprometerme con una galería que seguramente me iba a pedir ciertas obras que habían tenido éxito, que es la gran trampa siempre para el artista, ¿no? Cuando se tiene éxito te piden siempre ese tipo de obra y te quitan esa perspectiva comercial ¿no? Y yo procuré huir un poco como pude de esto. Hice mal o hice bien, no sé yo. De cualquier forma, esa es la decisión que
que tomé. Y bueno, volví y seguí con mi trabajo y finalmente, después de una serie de experiencias, yo hice una obra nueva, encontrando la solución en el bulto, la figura saliendo de un cuadro, de la bidimensionalidad de una pintura, una figura saliendo al exterior, proyectándose frente al espectador. Es un proceso muy, muy interesante, ¿no? Tras esa etapa de inflexión, ciertamente, en la que el éxito o el reconocimiento internacional de alguna forma propicia, no sé si la homologación por parte de, vamos a decir, el establishment, porque lo del régimen es algo un tanto vaporoso, ¿no? Pero porque no era solo el régimen político, era también pues, las oligarquías intelectuales, económicas. No sé si homologa, pero sí de alguna forma tolera el arte abstracto. Claro, ahí de nuevo siente usted ese impulso inextinguible de reinventar o redefinir su papel artístico, no quizás abandonando el informalismo, pero matizándolo muy severamente, y busca en el realismo social el medio o el cauce para implicarse, para expresar ese compromiso activo con esa búsqueda de la libertad, del pensamiento libre, en la que estaban inscritos seguramente pues, muchos millones de españoles y con los que usted se sentía corresponsable. Creo que tuvimos mucha repercusión en el extranjero, como he dicho, y los corresponsales de la prensa estaban en contacto con nosotros continuamente. Por lo tanto, era muy difícil que se ocurriese alguna acción para coartar nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Porque iba a salir en la prensa inmediatamente. Yo recuerdo haciendo esa nueva pintura realista, yo cuando obtuve el Gran Premio en la Bienal de Sao Paulo en el 71, entonces en el Museo de Arte Contemporáneo Español Luis González Robles organizó una exposición mía, una gran exposición retrospectiva. Y vino la RAI italiana, que estaba haciendo una película sobre arte político, para hacerme una entrevista, y se acordó hacer la entrevista el día que estaba cerrado el museo, y pusieron al vigilante que estaba allí en el cierre, le entretuvieron conversando, etcétera, para que yo fuese más libre para contestar a las preguntas de la televisión italiana. Yo vine para esa exposición porque estaba entonces viviendo en Berlín. Pasé una serie de meses en Berlín y vine para la exposición. Inmediatamente, cuando se terminó la inauguración de la exposición, me volví a Berlín. Pero le habían pedido una revista del Ministerio de Educación, a un crítico de arte le habían pedido un artículo sobre mi exposición. Y yo, cuando volví de Berlín, me contacta el crítico para decirme, mira, yo llevé el artículo como me habían pedido, pero me lo rechazaron, que no querían saber nada de Canogar ni publicar nada por la entrevista que habías concedido a la televisión italiana. ¿Cómo se enteraron? No tengo ni idea, pero desde luego nunca a mí me hicieron ni me llamaron la atención ni tuve el menor contacto. Pero como digo, yo creo que era obvio que iba a salir en la prensa cualquier acción contra un artista, como si estos locos están haciendo esa cosa, ya ellos, ¿no? Yo creo que les daba lo mismo. Cuando yo tuve el Gran Premio en la Bienal de Sao Paulo, el comisario de la Bienal, en el pabellón, la parte española, había llevado artistas que estaban más o menos a la misma tendencia. Y cuando el catálogo con el texto del crítico llegó al director general de Culturales en el Ministerio de Asuntos Exteriores, parece que se enfadó muchísimo y mandó inmediatamente de vuelta al comisario para echarle, para convenirle, claro.
Pero saltó también la noticia del Gran Premio a España, a Rafael Canogar. Se olvidaron todo y mandaron al embajador, que estaba entonces en Río, que fuese a Sao Paulo y se hizo una cena para mí, etc. Por lo tanto, hay esa acomodación a las circunstancias, ¿no? Bueno, ha interesado, pues vamos adelante, ¿no? Por lo tanto, un poco al rebufo de lo que realmente ocurría en el mundo, ¿no? Exactamente. Era también el contexto en el que el régimen avanzaba hacia un cierto aperturismo muy controlado, por supuesto. Que la economía, el turismo, todo eso fue abriéndose, fue amoldándose. Sí, los años del desarrollismo. El desarrollismo, exactamente. Entonces esa es un poco la historia. Y claro, pues bueno, llegó también, claro, el 78, bueno, muere Franco, yo dejé de hacer esa pintura de denuncia, vuelvo de nuevo a la abstracción, vuelvo a mis raíces, a recuperar las herramientas del pintor, la bidimensionalidad de la tela, la huella del artista sobre la materia, para mí muy importante. De nuevo es ese paisaje castellano, es esa tierra trabajada, marcada por esa huella, y buscando esa imagen, pues, de lo trascendente, ¿no? De más allá de representar cosas visuales o de nuestro entorno, sino una búsqueda de alguna forma más conceptual. Bueno, evidentemente eso representó un periodo muy, muy intenso, ciertamente convulso, para lo bueno y para lo malo. Luego ha llegado, bueno, pues casi 5 décadas bastante más apacibles, pero posiblemente bastante más enriquecedoras desde el punto de vista de la experimentación, de la búsqueda de nuevos mensajes, de nuevas formas de expresión plástica, en un periodo en el que ha vuelto a mirar hacia la abstracción con ojos renovados, de alguna forma, y también la búsqueda de la estructura, ¿no? De una visión también arquitectónica de la obra, porque no lo hemos mencionado, pero la arquitectura era su segunda opción, ¿no? Sí. Si no hubiera sido pintor, hubiera sido arquitecto. Esto es verdad. Yo creo que hay una cercanía también en los espacios, ¿no? De todos modos, yo sí quisiera indicar que yo no hago tanta diferencia, no pongo tanta distancia entre la figuración y la abstracción. Yo creo que en todo cuadro, incluso muy figurativo, hay una enorme abstracción, que es lo que quizá la gente no ve, ¿no? Pero depende de las épocas. Lógicamente, pues si estamos hablando del 18, pues era necesario hacer un retrato y que se pareciese para dejar imágenes de ese personaje o de esa situación histórica, etc. Pero bueno, eso ya pasó y por lo tanto mi pintura realista tiene otra dimensión. No tiene, yo quiero dejar un testimonio como hombre que vive su tiempo y quiere cambiar y aportar nuevas imágenes, enriquecer el mundo que nos rodea. Pues yo hice ese realismo que tenía esa función un poco de denuncia, y después lo dejo porque se ha realizado ya y está realizado, y por lo tanto yo no quiero academizar mi trabajo, yo quiero seguir investigando. Y por eso vuelvo un poco a la abstracción. Los primeros cuadros que hice cuando dejé el realismo fueron totalmente abstractos. Era como una especie de tender, una especie de telón de la parte superior a la inferior, como una especie de espejo donde mirarnos en la materia. Era cerrar todo espacio virtual del cuadro ventana, negarlo. Y finalmente ya, efectivamente, hay esa obra, construcción de construcción o fragmentaciones que hago con pasta de papel. A mí yo quise dejar, de nuevo, negar el cuadro como una ventana, como un espacio virtual de representar cosas. Es como yo he tenido una cierta aversión a esto. Siempre he querido que el cuadro, la superficie del cuadro fuese un lugar donde poner ahí
con materia o con otros elementos, algo que tuviese una presencia por sí misma, que tuviese su propia expresividad y no representar o ilustrar tal cosa, ¿no? Por cierto, hay una renovación últimamente también mucho en los materiales, usa mucho el metacrilato. Esto en los últimos últimamente, tiempos, ¿no? últimamente estoy utilizando el metacrilato, pero es un periodo, cambiar de material, ¿no? Pero en esto de la construcción o fragmentaciones, yo quería crear cuadros que tuviesen su propia forma, y fue también quizá incluso hasta respuesta a un pequeño libro del Marco de Ortega y Gasset que habla cómo arropa o embellece esto a una pintura. Bueno, yo creo que un marco a ciertas obras les estorba, o sea, lo que hace es encerrarlo en una jaula, ¿no? Yo creo que necesitan a veces las obras crecer hacia sus límites, como en el caso de Pollock, ¿no? Bueno, yo la tela no se puede trocear porque se rasga y hay tiras, pero cuando yo tuve que encargar unas grandes planchas de pasta de papel hechas con lino y celulosa, pero pasta de papel que podía trocear y después estos trozos ir recomponiéndolos. Es un poco una constante también del hombre, la construcción de construcción, es su historia. Y una vez realizado esta primera función de crear ese objeto nuevo, lo pintaba, que es otra constante del hombre, que ha marcado sus territorios, que ha decorado sus paredes, su hábitat. Y a mí me hace pensar muchísimo en mis visitas a Pompeya, un sitio que me fascina. Los colores marcados por rectángulos y por tiras de separación de colores, y eran esos cuadros que yo realicé es casi como parte de arqueología, es como si fuesen trozos de paredes colgados como obras de arte en la pared, ¿no? Y yo estuve trabajando y me dio realmente tuve un enorme interés y energía dedicado a esos cuadros que me gustó mucho realizar, pero bueno, fue un periodo, es que yo tengo una larga vida de artista y fueron 14 años trabajando en ese periodo, que es lo que está expuesto ahora mismo en la Thyssen, en la Carmen Thyssen en Málaga. Pero yo necesité también cambiar, a mí no me gusta repetirme indefinidamente y he vuelto también un poco para recuperar el gesto precisamente del periodo informalista, esa huella sobre la materia. Y he vuelto, pero sobre otro material, por eso viene el metacrilato. El metacrilato me permite pintar por los dos lados de la plancha de metacrilato. Por un lado, estas grandes manchas, estas grandes pinceladas, y por el otro lado poner una serie de colores, una división de color que podría ser una referencia a cielo, tierra, podría ser un infinito, espacio. Y esto es un poco también, es un cuadro que está pintado con estas grandes manchas de una forma muy simple, y sin embargo son cuadros que cuando tú te mueves por la habitación, también el cuadro está cambiando, porque está reflejando cosas diferentes. Las dos últimas preguntas las dedicamos precisamente al arte actual. Es también usted un hombre del tiempo presente, en el que sigue trabajando, que sigue muy, muy atento a lo que ocurre en el mundo del arte. Le he leído que los artistas jóvenes, usted considera que los artistas jóvenes en esa obsesión por la notoriedad, por la cuota de mercado, por la cotización, acaban pareciéndose muchísimo. Hacen todos prácticamente lo mismo, ¿no? Vivimos un momento en el que el arte es menos personal y el arte está mucho más marcado por la tendencia. Bueno, yo, de todos modos, a mí me parece también importante indicar que
yo pertenezco a una generación, la generación de los años 50, y no puedo hacer de otra forma. El informalismo, de alguna forma, estructuró ya también todo mi trabajo. Yo tengo muchísimo que ver con aquellas ideas de querer renovar, cambiar la estructura de las artes plásticas, pero siempre desde la pintura, defendiendo la pintura como expresión, ¿no? Artística. Por lo tanto, esa vuelta que he dicho de recuperar el gesto es la huella del artista, es recuperar también ese enamoramiento mío por la pintura que yo sentí también en los años 50 y que ha continuado también a través de muchos años y de forma diferente, pero siempre creyendo en la pintura. Y a mí me parece que esto es lo que estoy haciendo quiere ser por lo menos una respuesta a el laberinto en el que hoy día las artes plásticas se encuentran. No hay vanguardismos ya, todo parece que es posible, lo pongo entre comillas porque yo creo que no es cierto, no es volver a un arte caduco o académico, pasado. Yo creo que no es esto, yo creo que puede haber ya no la dictadura de un soloísmo, pero hay un arte que es más renovador, que es más nuevo, que es más experimental que otros. Y yo, de todos modos, lo que creo que el mercado tiene una enorme presión sobre el artista joven. Las ferias de arte donde van, pues es muy difícil destacar entre miles y miles de cuadros que se ven en un solo recinto y que la gente va paseando. Y las galerías les dicen, a veces les indican qué hacer, qué es lo que se vende ahora. Bueno, es muy duro y cada vez hay menos cosas nuevas que se pueden hacer. Y a mí me parece fundamental que lo que hay que hacer es pintar, y pintar bien, y hacer buenos cuadros, sobre todo, y no tanto vamos a llamar la atención. A lo mejor llaman más la atención siendo honesto y mirarte a ti mismo y hacer una buena pintura. Y una obra realizada en tu taller, meditada y tratando de pintar lo mejor posible, puede ser la que marque precisamente una nueva línea, ¿no? Bueno, yo estoy un poco en esto, en la defensa de ideas que me vienen de muy lejos, desde los años 50, y que creo que es necesario recuperar precisamente ese espíritu de libertad y de belleza, ¿no? El mercado y también el arte institucional, la gestión de la didáctica del arte que se hace desde los museos, esencialmente desde los museos públicos, porque se sigue haciendo política con el arte, ¿no? ¿Qué opina usted en el contexto actual de ese sesgo y de la doctrina que de alguna forma... Muy actual, la pregunta es muy actual. Sí, es ciertamente actual. Podemos hablar del Centro Nacional de Arte Reina Sofía, pero podemos hablar es de otras... el Museo Nacional. Es el Museo Nacional de referencia, ciertamente. ¿Cómo asiste usted a este...? Bueno, yo precisamente en esto, me han preguntado con anterioridad y me he manifestado sobre ello. Yo creo que efectivamente toda política que está en un museo existe, la política, existe el pensamiento de su director, ¿no? Indudablemente lo marca, pero lo que yo creo que hay que hacer es una buena política y no una política populista, que defensora de una tendencia... O partidista, que es aún peor. No, eso es lo que iba a decir, de una tendencia política, de un movimiento, como puede ser ciertos grupos de ciertas políticas que ahora mismo existen, ¿no? Y claro, en el anterior director es que parece ser que yo no lo llegué a ver, pero he visto alguna fotografía, es que dio una importancia creadora, insólita, al 15M, y
expuso en las salas permanentes la basura que dejaron en la Puerta del Sol con cartones pintados, etcétera, etcétera. Se ha llegado a colgar en las paredes como exposición permanente. Bueno, a mí eso me parece bastante insólito. Y es de descolgar obras de los grandes artistas españoles para enseñar esto. Yo fui a una reunión que me invitaron de un coleccionista donde había algunos artistas jóvenes y algunos galeristas para que la nueva directora de Arco explicase su proyecto. Y escuché precisamente a uno de los jóvenes artistas, bueno, claro, es que como defendiendo al director, es que claro, el 15M, ocurrió el 15M y eso había que recogerlo. Bueno, a mí me parece muy, muy insólito que se dé esa categoría, ¿no? En todo caso, que se hiciese una exposición temporal de un poco tiempo, alguna obra, pero no como en la sala permanente. Esto realmente no lo puedo entender. El Reina Sofía también parece ser que hizo una adquisición muy valiosa de documentación del exilio, con sus publicaciones, carteles, catálogos de todos los varios países donde después de la guerra civil se fueron México, Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, me parece un material fabuloso, estupendo para tener en la biblioteca, tener los archivos y de cuando en cuando incluso hacer exposiciones también temporales, pero no permanentes. Es que incluso yo, en cierto cambio que parece ser que se hizo en las instalaciones, quise ver un poco dónde habían colocado un cuadro mío que habían colocado. Y bueno, yo empecé a ver, iba muy deprisa, porque tenía prisa, quería ver esa sala, y me quedaba asombrado, es que la gente no va a los museos a leer catálogos o leer textos, va a ver los cuadros del arte que se está haciendo en ese país y decir, por ejemplo, es que, como dijo el director, bueno, es que en ese momento no hay Antonio López porque no es su momento. Bueno, pues Antonio López es un artista español que no puedes quitarlo de un museo, tiene su interés de lo que ha hecho en su obra y debe de estar representado. Y a mí me parece que también el espectador busca precisamente también qué es el arte que se hace en un país. Yo cuando voy al extranjero, a mí me interesa precisamente y creo encontrar en sus museos el arte americano, o el arte japonés, o el arte... Y aquí en ciertos momentos, pues no, yo creo que se estaba cambiando y olvidando cuál es el cometido de un museo. El museo tiene un cometido, no hacer política, es un museo de mostrar el arte internacional y también el arte nacional que se hace en ese país, ¿no? Siempre hay un mainstream, ¿no? Siempre hay un discurso oficial. Ahora posiblemente hay más de uno, pero oficiales. Por eso el tiempo de los rebeldes es siempre. Su hijo Daniel es artista. A través de la contemplación de ambos, pues asistimos a un interesante discurso intergeneracional. Él utiliza la tecnología, utiliza otros procedimientos. Usted es obviamente un artista de metodología clásica, no de expresión, no de forma, pero sí de metodología. Sí, claro. ¿Cómo vive ese momento también de reinvención del arte a través del uso de la tecnología? Hay incluso quien augura que la inteligencia artificial será capaz en algún momento de adentrarse o de adquirir la capacidad de crear arte, algo que por supuesto creo que usted tampoco ve con mucho optimismo. Yo recuerdo que hace algunos años también se habló en la crítica que la pintura se ha acabado. Ya la pintura uno se podrá descargar el cuadro que quiera en una pantalla y tenerlo y cambiarlo. Una visión miope, porque incluso lo que tú quisieses bajarte estaría creado por algún artista, algún creador también, ¿no? Tenías que descargar algo hecho por creadores. Pero bueno, eso fue algún tiempo que estuvieron en las noticias de arte.
Bueno, yo creo que las nuevas herramientas tecnológicas, para mí, lo que ha hecho es ampliar las posibilidades creativas de los artistas. Y como también el óleo, la invención del óleo también posibilitó también nuevas formas de pintar, con más detalle, con más tiempo, etc. Pues esta herramienta también ha posibilitado hacer nuevos tipos de obras, pero también hechas por artistas. Y algunos artistas, utilizando nuevas tecnologías, son buenos y otros son malos. Es exactamente lo mismo que pintando. Exacto. Pero la inteligencia artificial, primero diré que precisamente en este mundo tecnológico que estamos viviendo, a mí me parece que toma especial interés esa obra subjetiva creada por un artista, esa obra personal, esos lenguajes de un artista que ha creado un mundo que se ofrece un poco a los demás, como contraste de esa tecnología que de alguna forma uniforma un poco todo. Creo que tampoco es cierto que las nuevas tecnologías pueden hacer todo, reproducirlo todo, ¿no? Es cierto que los museos, por ejemplo, como prueba de que no es cierto, los museos tienen, sí, unas tecnologías fotográficas y de filmaciones que nos muestran a veces detalles de cuadros que a lo mejor el ojo humano no es capaz ni siquiera de ver con detalle, con precisión, pero a través de una tecnología, a través de una trama de luz que es otra cosa, no es la pintura, no es la huella del pintor que ha dejado ahí el pulso, y la relación del artista con el cuadro no es en una pantalla, es el poder acercarte, retirarte, son las dimensiones que se crean tú acercándote o retirándote, es hasta el olor del cuadro, es en definitiva la materia, y eso no lo podrá reproducir nunca la tecnología ni la inteligencia artificial, esa huella en la materia que puede cambiar, pero es materia que tú has modelado como creador, ¿no? Y por eso la última pregunta se la entregamos a las esencias, al origen, que ahora está muy presente en su reflexión, en esa búsqueda permanente de la autenticidad, de la veracidad, del origen. ¿Qué le diría a usted al Rafael Canogar de los años 50 con la perspectiva del tiempo? A veces gente se asusta si le digo que puedo llegar a veces a hacer hasta 100 cuadros al año. Les parece una barbaridad, y yo creo que no es así. Pero por otro lado, es que también ese mundo globalizado, el pintor con poca obra tenderá a desaparecer, ¿no? En este mundo nuevo, donde se están exponiendo en tantos sitios al mismo tiempo. Usted ha hecho 6.000. Ayer el presidente de la Fundación Antonio Saura nos decía algo que realmente es muy clarificador al respecto. 6.000 obras pueden parecer muchas obras, pero realmente son muy pocas, porque ¿cuántas personas en el mundo quisieran tener una obra de Rafael Canogar? Evidentemente, muchas más de 6.000. Bueno, pues yo efectivamente sigo pintando, y yo creo que ya en el fondo a mí lo que me interesa ya es cerrar un proyecto, ¿no? Si yo miro también mi obra desde que empieza en los años 50 y el 23, 24, es cerrar un poco también ese proyecto creativo que se inició hace ya tantos años. A veces he utilizado el símil también, que mi evolución es como un collar hecho con cuentas, y cada cuenta es un periodo, pero hay un hilo conductor que une todas, y que al final ese hilo conductor se va acercando también al inicio de ese hilo, ¿no? Para cerrarse ese collar. Entonces a mí me parece que yo no es por hacer más cuadros, ya tengo suficientes cuadros, es que quiero
terminar ese proyecto que, ya digo, se inició con una aventura plástica que ha sido mi vida y que me ilusiona como el primer momento. Rafael, he disfrutado mucho conversando con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos va a costar ponerle una entrevista, o poner un titular a esta entrevista. Ha dejado muchos titulares Rafael Canogar, un coloso, un gigante del arte español del siglo XX y también del siglo XXI. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les esperamos en una nueva cita en Voces aquí en Canal Saber. Hasta la próxima ocasión, que sean muy felices.